Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We'll lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light. Let Him lead the way, lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Hartos se conmovieron por la música, por la alabanza. Yo también un poquito ahí. Sé que serán lagrimitas. Hermanos, estamos en esta maravillosa serie, porque al menos para mí ha sido una bendición estar predicando sobre Malaquías, y espero que también lo esté siendo para usted, de que estemos poniéndonos en acuerdos con Dios, porque no nos saquemos ese tema de la cabeza. Estamos viendo cómo nosotros también somos partícipes de estos desacuerdos que Israel tiene con Dios. Yo le pido que usted vaya a su Biblia, sin más preámbulo, y busque Malaquías, capítulo 2, versículo 10 al 16. Malaquías, capítulo 2, versículo 10 al 16. Y si lo encuentra, me dice amén, por favor. Ya se dieron cuenta que Malaquías está antes de la hojita en blanco, que va al Nuevo Testamento, por eso la encuentran rápido. Busca la hojita en blanco, ahí está Malaquías, atrasito. Y dice así la palabra del Señor, Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario que Jehová él le amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. En este tercer desacuerdo, si nosotros vamos repasando los desacuerdos que hemos visto, el primer desacuerdo que tuvo Israel con Dios era de que Dios le decía a Israel, yo te amo. Israel le decía, ¿en qué nos has amado? Entonces Dios empieza a explicar y a hacer un discurso de cómo Él, a través de la historia, ha demostrado cómo y cuánto ama a Israel. Después, en el segundo desacuerdo, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes me desprecian, ustedes no guardan el pacto, ustedes están constantemente poniendo otras cosas en primer lugar y a mí me dejan en último lugar, eso es desprecio contra mí. Y ahí Israel le responde, ¿en qué te hemos despreciado o menospreciado? Y ahí Dios nuevamente vuelve a explicarles cómo y de cuántas formas horribles
Israel ha despreciado y menospreciado a Dios. En este tercer desacuerdo, Dios le está diciendo a Israel: ustedes son traidores, ustedes son traicioneros. ¿Y Israel qué responde? ¿Por qué? ¿Por qué dices que somos traidores? Si lo traducimos a estos desacuerdos, Israel le está diciendo a Dios: nosotros no somos traidores. Yo mirando este pasaje me recordaba de una teleserie que yo veía cuando era chico. Yo era bien fanático de esta teleserie. Yo llegaba del colegio y trataba de llegar para poder ver la teleserie. Romané, ¿la vio, no? ¿Sí? Ahí todos podíamos hablar gitano con Romané. Subimos lo que era la Mama Pasca y el rey, que tienen rey de los gitanos. Había uno que tenía una contraseña, uno que era bien chanta, que tenía una clave y apostó hasta la esposa. Se parecía a Jacob. Debía haberse llamado Jacob él. Parece que varios vieron la teleserie. Ahí había una relación bien tóxica de dos personas, que era del rey Melquíades. ¿Se acuerda del rey Melquíades? Noguera, Ángel Noguera, ¿sí? Héctor Noguera es el rey Melquíades y ya estaba más o menos viejito, ya era bien adulto en esa teleserie. Y él tenía un amigo, y que era como una especie del virrey, su consejero, que estaba siempre con él, que era Draco. Y se acuerda que Draco después al final de la teleserie cae de un abismo y ahí trágicamente muere Draco. Pero a través de toda la teleserie, de todo el tiempo, todos sabíamos que Draco era el malo, porque Draco siempre estaba traicionando al rey Melquíades. Y hacía algunas trampas, y le hacía zancadillas por la espalda, levantaba calumnias, ponía a su esposa en contra de él. Bueno, y durante toda la teleserie nosotros sabíamos que Melquíades no tenía que confiar en Draco, pero Melquíades seguía confiando en Draco. Hasta que al final ya lo pilla, ve que es un chanta, que es un traidor, y ya ahí como que corta la relación y finalmente termina muriendo Draco. Es una escena bien impactante que salió en TVN, que cuando cae Draco, en verdad era un peluche. Iba cayendo por el abismo. Usted búsquelo en YouTube. Los efectos especiales en esos tiempos no eran tan buenos como hoy. Entonces está bien. Pero qué bueno que lo vio, porque esto tiene mucho que ver con lo que nosotros acabamos de leer. Porque si usted se fija en los versículos finales, Dios le está reclamando a Israel de que son traidores con sus esposas. Ustedes son desleales con ellas, con la mujer de tu juventud. Pero no está hablando de ese tipo de infidelidad que usted se está imaginando. No está hablando de ese tipo de traición, de adulterio y de cosas de ese tipo. Es algo incluso tal vez un poco más grave. Traiciones constantes, y no solamente en el ámbito matrimonial, sino que en todos los ámbitos. Dios le está diciendo a Israel: ustedes son como Draco. Ustedes siempre están traicionando todas las promesas, y todo lo que ustedes dicen hacia mí son puras mentiras. Eso es lo que está diciendo Dios. Por tanto, quiero que usted en esta tarde se identifique con Draco, el traidor, el amigo de Melquíades, ese que siempre estaba haciendo alguna trampa, alguna tetra, alguna mentira, algo que podía hacer caer a este rey. Bueno, usted es ese personaje. Usted y yo somos Draco, somos los traidores. Y quédese con este tema de la traición, porque el texto nos está hablando de traición. Traición en todas las dimensiones, en todos los ámbitos de la vida. Usted y yo somos traidores. Yo tengo 3 cosas que decirle en esta tarde que tienen que ver con la traición. El sermón yo lo he titulado como No somos traidores, pero vamos a ir viendo cómo sí somos traidores. Lo primero lo encontramos de los versículos 10 al 12, así que si usted tiene su Biblia ahí, le pido que no la cierre, por favor. Usted tiene que estar con su Biblia ahí abierta. Y dice así los versículos 10 al 12. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó,
y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. De nuevo Malaquías parte con una premisa. ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos como Malaquías pone a los dos grupos teológicos de este contexto, que los dos están mal, los que le dicen Padre a Dios, ustedes están mal, y los que le dicen Señor a Dios, que son un poco más doctrinales y más formales? Malaquías le dice, ustedes también están mal, porque ustedes también desprecian a Dios. Ahora parte con una premisa Malaquías diciendo, Dios es el Padre de Israel. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Parte con esta premisa. O sea, el israelita, estamos hablando no solamente de una cosa racial, sino de una cosa religiosa. El israelita no es simplemente compatriota del otro por una cosa racial, sino que es una nación espiritual. Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que traducir Israel de esa forma. Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia de Dios, es lo que nosotros somos hoy en día. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el Israel. ¿Sí? Entonces, usted, el hermano que tiene a su lado, claramente no son hermanos de sangre, pero sí son hermanos de la fe. Y ser hermano de la fe es mucho más profundo y más importante que ser hermanos de sangre incluso. Porque nuestros hermanos de sangre, nuestras familias, no sabemos si es que ellos llegarán al reino de los cielos, si es que el Señor vendrá por ellos, o si es que están en Cristo. Pero con el hermano que usted tiene a su lado, hoy por hoy, yo sé que a él lo voy a ver por toda la eternidad. Entonces, una relación profunda con la persona que usted tiene a su lado. En ese contexto, Dios le está hablando a Israel. A tu compatriota, a ese judío que tienes a tu lado, no solamente tu compatriota, es una relación espiritual que tienes con él. ¿Cuál es el problema de esto? Es que los judíos, uno con el otro, eran bien chantas, eran bien traidores. Y tenemos que retroceder unos siglos atrás, y no tantos siglos, unos 60, 50 años atrás, donde estaba Nehemías aún, Esdras y Nehemías. Y estos autores nos cuentan de que en Israel los ricos habían esclavizado a algunos hijos de judíos más pobres que no podían pagar sus deudas. Eso está en el libro de Nehemías. En los capítulos finales se nos muestra cómo los ricos abusaban de los más pobres, incluso tomando a los hijos como esclavos, a sus mismos compatriotas judíos, tomándolos como esclavos, cuando ya venían de un proceso de esclavitud, ¿se acuerda? Ellos venían de Babilonia, ya habían sido esclavos, llegan a Jerusalén y ellos, a sus mismos hermanos, los empiezan a esclavizar, empiezan a tener malas relaciones con esto. Malaquías está tomando eso, porque parece y aparentemente eso se siguió practicando en Israel, este tipo de relaciones de los unos con los otros. No había una relación de hermandad, de espiritualidad, de compañerismo, de amor los unos con los otros. Estas relaciones estaban completamente rotas. Entonces, en esta primera parte, Dios le está diciendo a Israel, ustedes son bien chantas con sus hermanos. Esto pasa en las familias. Ya ha pasado mucho, donde un hermano estafa a otro hermano. Y si no ha pasado en su familia, es probable que usted lo haya visto. Pero siempre hay un familiar que uno mira así como que este es medio chanta, es medio cuentero, este me jode con plata. No, yo le presté tanto, por ahí se están mirando. Yo le presté tanto y al final no me devolvió lo que yo le presté. Y eso termina desgastando y destruyendo un poco las relaciones. Ese es el contexto en el que se encuentra Israel. Las relaciones de los unos con los otros estaban rotas, estaban partidas, estaban quebradas. No había una buena relación. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? ¿Por qué pues, versículo 10, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Qué pacto? ¿A qué está aludiendo Malaquías? Malaquías está aludiendo a Éxodo capítulo 19. ¿Se acuerda de Éxodo capítulo 19? Yo haré de ustedes una nación de sacerdotes.
O sea, ustedes son un pueblo especial, ustedes son un pueblo espiritual, un pueblo religioso, un pueblo para guardarme culto. ¿Cómo, si ustedes son sacerdotes míos, cómo se van a comportar de esta forma? Tal vez usted dice, ¿sabes que yo siempre estoy orando por mi hermano? Siempre estoy tratando de hacer el bien por él. Pero yo quiero que usted analice su corazón. Y que usted analice lo profundo de su corazón. Y que usted se examine y revise si de verdad usted siente amor por su hermano. Y esto es algo bien importante. Es muy importante. Porque la Biblia dice que hay 2 mandamientos que reducen toda la ley. ¿Cierto? Amarás al Señor tu Dios, que ya lo vimos en los desacuerdos, que no amamos a Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto más al hermano en la fe? ¿Cuánto más con aquel que tú pasarás toda la eternidad? Entonces el pasaje está diciendo, ustedes tienen relaciones traicioneras los unos con los otros. Se levantan falsos testimonios, se hacen trampas, se dicen mentiras los unos a los otros. No buscan hacerse el bien, sino que lo contrario, sacan provecho el uno del otro. ¿Eso ocurre así o no? Ocurre así. Incluso a veces hacemos cosas que son peor y creemos que estamos bien. Vemos al hermano en sufrimiento, vemos al hermano en dolor, vemos al hermano en dificultades y guardamos silencio. Y guardamos un silencio horrible y no hacemos nada. ¿Y a qué nos quedamos? Voy a orar por ti. La oración está buena. La oración es necesaria y tienes que hacerlo. Pero puedes hacer más. Puedes hacer mucho más. Porque Dios, cuando hace pacto con Israel, no se queda simplemente en buenas intenciones. Si usted recuerda el pacto de Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, oye, si uno de los dos falla, yo muero. Y pasan los siglos, y llega el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió la promesa, ¿o no? La cumplió en su cuerpo. Vivió aquí en la tierra con nosotros. Fue a la cruz y resucitó de entre los muertos. Lo hizo, no se quedó simplemente en la buena intención de que yo les amo, de que ustedes son mi pueblo especial. No se quedó en palabras bonitas. El Señor Jesucristo vino, tomó forma de hombre y murió por nosotros. ¿A qué punto estás dispuesto tú de llegar por tu hermano, por tu hermana? ¿A qué punto tú eres capaz de abrazar a tu hermano y cubrirlo con protección? ¿A qué punto puedes llegar tú de amar al que tienes a tu lado? ¿Te quedas simplemente en la oración o como ponemos en el WhatsApp, esas manitos de ¿estamos orando? ¿O vas a hacer algo más? Porque el Señor le está diciendo a Israel, ustedes son bien chantas. Son bien traidores. Se dicen que se aman. Se dicen que se hacen el bien. Dicen tantas cosas, tantas palabras, pero todas ellas son mentiras. Y eso pasa aquí. Pasa constantemente aquí. Nos decimos muchas cosas buenas, pero todo eso es mentira. Entonces fíjese después lo que dice el pasaje, que se pone un poco más violento. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Esto no es que simplemente se casaron en yugos desiguales. No está hablando de eso Malaquías. O sea, sí, también está hablando de los yugos desiguales, pero no es exactamente del yugo desigual. Está hablando de la adopción de una nueva cultura, de cómo el mundo ha ingresado en la iglesia. Porque si usted se fija en esta primera parte del pasaje, Dios está hablando en Israel sobre cosas litúrgicas, sobre el culto, sobre el santuario, y de repente saca esto. Y te has casado con hija de Dios extraño. Es porque además en el santuario y en tu vida religiosa has adoptado costumbres del mundo. ¿Sabe qué? Es una costumbre del mundo velar por lo mío y no velar por mi hermano. Eso es del mundo. De poner la propiedad privada antes que la vida, eso es del mundo.
Eso uno lo puede aludir a un sector político, pero eso es del mundo. Venir y quitarle a alguien y repartirlo entre todos de forma igual, eso es del mundo. Eso no es del Evangelio. Esas son cosas del mundo. Pero hemos ingresado estas cosas aquí a la casa del Señor. Has ingresado esas cosas a tu corazón. Y eso ha torcido tus relaciones con los otros. ¿Es así o no? Has establecido relaciones legalistas con tu hermano. Cuando las relaciones que nosotros debemos tener los unos con los otros son relaciones de gracia. Si tu hermano no llega, no alcanza, derrama gracia. Si tu hermano te ofende, derrama gracia. Si tu hermano peca contra ti, derrama gracia. Si tu hermano se comprometió con algo y no pudo, derrama gracia. Porque esa es la relación que tiene Dios con nosotros. Nosotros constantemente no llegamos. Constantemente no damos a la altura, no damos. Constantemente nos damos el ancho. Y Dios siempre está derramando gracia. Siempre. Pero nuestras relaciones no son así. Entonces tienes que examinar tu corazón. ¿Cómo te estás relacionando con tu hermano? ¿Estás teniendo relaciones de gracia? ¿O estás teniendo relaciones conforme al mundo? Siendo legalista, exigiendo cosas que ni siquiera tú puedes cumplir. Tú pones estándares morales que ni siquiera tú logras llegar. ¿O tienes relaciones de gracia? Eso es lo que está diciendo Dios. Y para cerrar el primer punto, fíjese lo que dice el versículo 12, que a mí me escandaliza. Y Jehová, palabras mentirosas, gemido nada más. Y entonces fíjese después lo que dice el pasaje, versículo 14. Más diréis, ¿por qué? O sea, Israel se está excusando más encima de sus palabras mentirosas. Dios le está diciendo, ustedes dicen palabras mentirosas. Y Israel, ¿qué les dice? ¿Por qué? ¿Cómo? Igual que niños chicos, te estás haciendo el enfermo. No, si es verdad que estoy enfermo, si es verdad. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Se acuerda cuando le decía que Malaquías está tomando el matrimonio como una ilustración? ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a Dios? ¿Cuántas veces usted le ha prometido cosas a Dios? Señor, de aquí en adelante voy a orar más. Señor, de aquí en adelante voy a guardar el devocional. Señor, de aquí en adelante voy a predicar el evangelio a mis hijos. Señor, de aquí en adelante voy a trabajar un poco menos para tener más tiempo. Señor, de aquí en adelante voy a hacer esto y lo otro. ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a Dios? Varias, ¿o no? ¿Cuántas de esas promesas usted ha cumplido? Tal vez muy pocas. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de pacto. Y los pactos son tratos irrompibles, inquebrantables. Cuando Dios dice algo, eso es. Entonces, cuando tú le estás diciendo promesas a una persona que es Dios, que para él su palabra no cae al piso, sino que su palabra se sostiene y es permanente y es fiel y es leal, es horrible. Le están mintiendo a alguien que es verdad, a alguien que es la verdad, a alguien que es la promesa. Cuidado con tus palabras, porque Dios atestigua de ellas. Eso está diciendo el pasaje. Pero ¿sabe qué es lo más horrible de esto? El versículo anterior. Porque el versículo anterior dice, no miraré más la ofrenda de ustedes. Yo cuando estaba traduciendo este versículo, a mí se me ponían los pelos de punta. Porque el texto hebreo no dice que no miraré. Dice, yo no estaré ahí. En ese lugar que tú buscas guardarme culto, en ese lugar que tú vienes a traer tu ofrenda, que vienes a alabarme, yo no estoy. Y después el texto hebreo, ¿qué busca decir? Cierre sus ojos usted, no ahora, pero en su casa. Cierre sus ojos y lea el pasaje. Imagínese una persona
que está lejos, en otro lugar, usted trata de llamar su atención, mira, mira lo que te traje, y se da vuelta y no le mira y le da la espalda. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Ustedes me van a llamar para darme ofrendas, me van a hacer señas, van a pegar gritos, pero yo me voy a dar vuelta, no los quiero ver. Eso es más fuerte que no mirar. Dios despreciándonos. Dios dándose la vuelta y diciendo, no quiero nada de ustedes. Ustedes son mentirosos. Yo no tengo relaciones con mentirosos. A mí se me ponen los pelos de punta con esto. Entonces, ¿te fijas lo necesario que es arrepentirte delante de Dios? ¿Te fijas lo necesario que tus palabras sean verdaderas? ¿Que las promesas que haces delante de Dios sean reales? Porque Dios también se duele de esto. Cuando traicionas a Dios con tus palabras, Dios no te mira, se da vuelta y no va a mirar tu ofrenda. No importa cuánto llores, no importa cuánto gimas, no importa cuántas palabras bonitas digas, Dios no va a tomar en cuenta ninguna de ellas hasta que te arrepientas. Necesitas arrepentirte. Y ya con esto voy terminando. El último punto, de los versículos 15 al 16. Yo le quiero hacer un llamado. Recuerda tus promesas. Recuerda tus promesas. Fíjese lo que dice el versículo 15 al 16. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que el matrimonio era una ilustración de nuestras traiciones? Bueno, ahora está hablando sí del matrimonio. Ahora sí. Porque hemos visto distintas perspectivas de traiciones. Nos traicionamos los unos a los otros en nuestras relaciones. Traicionamos a Dios con nuestra relación con Dios. Tenemos una relación de traición, de mentira. Le decimos palabras mentirosas, lo mismo que nuestros hermanos. Y entonces Dios también dice en sus matrimonios, en sus relaciones familiares, también son mentirosos. Fíjese lo que dice el versículo 15. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Malaquías está haciendo alusión al canto de Adán. ¿Se acuerda cuál es la canción de Adán? Génesis capítulo 2. Adán estaba solo, ¿cierto? Y Dios dice, Génesis 2:18, un versículo que muchos hombres se saben. No es bueno que el hombre esté solo. Si usted está soltero, grábese ese versículo y ore al Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Y luego que Dios se da cuenta de esto, dice, entonces le voy a hacer una compañera. Y antes que le haga la compañera, ¿qué es lo que hace Adán? Pasea por toda la creación y no encuentra compañera para él. Y entonces lo hace caer en sueño y de una de las costillas de Adán forma a la mujer. Y póngase ahí usted los zapatos de Adán. No tenía zapatos porque estaba desnudo, pero póngase en los pies de Adán. Ve a Eva, después de haber recorrido todos los animales y que no había nadie como él, y la ve a ella, que ella sí es como él, queda pero impactado, pero queda impresionado. Dice, no quiero usar una expresión tan chilena, pero qué linda, qué hermosa. Y entonces nosotros vemos la primera canción de la Biblia. La primera canción es una canción de Adán para Eva. Y le dice, tú serás carne de mi carne, hueso de mi hueso. Serás llamada varona, porque del varón has salido. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Se acuerda que es bonita esa canción? Es preciosa. Muy romántico. Porque Adán le está diciendo a Eva, todo lo que te ocurre a ti, que me pase a mí también. Porque somos una sola cosa. Entonces Malaquías, ¿qué está diciendo? ¿Se acuerdan ustedes de la promesa de sus padres? Esa promesa que con su esposa ustedes iban a ser uno. Entonces por eso Malaquías dice, habiendo de abundancia de espíritu,
porque pueden ser distintos, Dios quiere que en el matrimonio ustedes sean uno, una sola cosa. ¿Para qué? Para que haya una descendencia para Dios. O sea, los dos unidos, pactados para el avance del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Pero ¿cómo el reino de Dios va a avanzar si ustedes traicionan a sus esposas? Y las esposas traicionan a los esposos. ¿Cómo el reino va a avanzar si ustedes tienen relaciones traicioneras? ¿Cómo el mundo va a conocer a Jesucristo el Señor si ustedes tienen relaciones de mentira, relaciones plásticas? Porque las relaciones plásticas se botan a la basura, son desechables, no son reales. Cuando a mí me pasan un vasito para el café, que es un vaso plástico, hay que ser bien miserable para guardarlo, lavarlo y guardarlo para otra ocasión. Uno por lo general, el vasito lo bota o no porque es plástico, es desechable. De hecho, el envase dice vasos desechables. Las relaciones que tenemos los unos con los otros no son desechables. La relación que tienes tú con tu esposa no es desechable. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a Israel? Para ustedes estas relaciones se han transformado como en vasitos plásticos desechables. Porque fíjese lo que dice después. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio. ¿Y con repudio qué se refiere Dios? Al divorcio. Es que ya no me sirves. No, es que la relación no está bien. Es que el amor propio. ¿Ha escuchado eso, no? Es que ámate tú primero y después. La palabra del Señor está diciendo, no te olvides de la mujer de tu juventud. No la repudies. Ámala. Ámala con todas sus virtudes y sus defectos. Ámala así tal cual. Porque yo le voy a decir cuáles son las razones por las que ellas repudiaban a sus esposas. Para ir por mujeres más jóvenes. Cuando la mujer se ponía un poquito más gordita, ya no estaba tan agradable a los ojos, porque es el contexto histórico. Las mujeres de otras naciones andaban más descubiertas, tenían otras costumbres. Entonces los judíos empezaron a mirar a otras mujeres y entregaban cartas de repudio, porque eso está en la ley. En la ley de Moisés, cuando un hombre y una mujer se querían separar, o el hombre más bien, le entregaba cartas de repudio a su esposa. Y ahí estarían las explicaciones de por qué. Y una de las explicaciones es que no cocina bien, es que ya no se ve muy bien, y entonces rechazaban a sus esposas. Relaciones plásticas. Yo sé que eso aquí no ocurre. Yo sé que aquí nadie se va a divorciar de su esposa porque no cocina bien. Yo sé que aquí nadie se va a divorciar de su esposa o de su esposo porque ya no está tan bonito. Porque somos cristianos, ¿no? Y no hacemos eso. Pero sí rechazamos a nuestras esposas y a nuestros esposos de otra forma. Cuando no estamos en Cristo. Cuando no tenemos una relación anclada en Jesús. Tú estás repudiando a tu esposa. Cuando tú no la estás llevando a la cruz. Tú estás rechazando a tu esposa. Cuando tú no estás pastoreando a tu esposa. Tú la estás repudiando. Porque ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Que la iglesia, hasta que el Señor venga, se está ataviando como una novia para el esposo que es Cristo. Si tú no estás ataviando tu matrimonio, si ustedes dos no están en Cristo, estás repudiando. Porque eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice, versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Saben qué? Guardarse del adulterio es fácil. No es muy difícil. Hay que aguantar. Y hay gente que tiene harta fuerza de voluntad. Y lo va a hacer, y lo puede hacer. Y uno puede mirar a hombres muy ejemplares con eso. Y lo mismo para las mujeres. Las mujeres se pueden guardar de esto. Uno puede decir que en nuestro contexto es difícil, pero se puede hacer. Y por eso tenemos matrimonios duraderos, ¿no? Pero es muy distinto que los dos estén anclados en Jesús. Porque el texto nos está diciendo guardaos. Y guardaos no es guardarse. Guardaos es guarda tu corazón.
Pero ¿cómo guardo el corazón? ¿Cómo lo cuido? Fíjese que Dios no le está diciendo a Israel, dile que es bonita, ser romántico. Le está diciendo a los hombres y a las mujeres, guarden su corazón. Pero ¿cómo guardo mi corazón? Solamente con una relación íntima con Jesús. Es la única forma. Si tú quieres ser fiel a tu esposa, si quieres tener relaciones de verdad, debes tener una relación íntima con Cristo. No hay otra forma. Porque si tú puedes ser muy buen esposo, puedes cumplir en todas tus labores, pero si Cristo no está en el centro, ya la estás repudiando. No hay cosa más preciosa que tú puedes hacer por ella, que es llevarla a la cruz. No hay mejor adorno que puedes poner en el cuello de tu esposa que el Evangelio. No hay mejor maquillaje que tú le puedas comprar a tu esposa que la palabra de Dios. No lo hay. Guarda tu corazón, porque es la única forma en que tú vas a dejar de tener relaciones traicioneras. Entonces dejemos de ser como Draco, que finalmente caen por el precipicio y son muertos. Seamos leales, seamos fieles, pero de verdad. Fidelidad es mucho más que no adulterar. Fidelidad es guardar tu corazón. Guarda tu corazón del mundo. No permitas que el mundo entre a tu corazón, porque si el mundo entra a tu corazón, van a haber cosas microscópicas que tú vas haciendo, minúsculas, que al fin y al cabo van a llevarte a traicionar de una u otra forma todas tus relaciones. Tu relación con tu prójimo, tu relación con Dios, tu relación familiar. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. La cruz tiene que ser el centro de tus relaciones. No hay más. No hay recetas mágicas. No hay 7 pasos. Solamente la cruz. Oremos. Señor Padre Celestial, una vez más tú desnudas nuestro corazón. Porque tú nos muestras, Señor, cómo con distintos hábitos, con distintas costumbres, nosotros, Señor, te vamos traicionando a ti, a nuestro prójimo y a nuestras familias. Y lo peor de esto es que no queremos cambiar, porque el mundo ha entrado en nuestro corazón y el mundo ha establecido cómo tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Señor, te rogamos que con tu Espíritu Santo tú arranques de raíz todas esas ideas que van en contra de ti. Oramos para que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento verdadero sobre nuestras vidas. Oramos para que el Espíritu Santo traiga palabras de verdad sobre nuestras bocas y nuestros corazones. Señor, si hemos establecido relaciones plásticas contigo, con nuestro prójimo, con nuestras familias, quita esas relaciones y pon relaciones ancladas en la cruz, porque la cruz no pasa. La cruz es permanente, la cruz es firme. En la cruz, tú, Señor, venciste la muerte, el pecado, la maldad, a Satanás y todos los principados de maldad. Entonces, si tu cruz es tan poderosa, si tu cruz puede vencer todo el mal del mundo, allí queremos estar, Señor. Nuestras relaciones tienen que ser relaciones de gracia, así como tú, Señor, tienes relaciones de gracia con nosotros. Perdónanos, Señor, si somos legalistas. Perdónanos si establecemos estándares morales a nuestros hermanos que no alcanzamos a cubrir. Perdónanos, Señor, si tenemos relaciones mentirosas con nuestras familias. Pon gracia, Señor, en nuestros corazones. Pon el Evangelio, Señor, en nuestras vidas. Señor, si creemos que cuidar a nuestras familias es proveerles de todo, perdónanos, porque no hay mejor adorno para nuestras casas que tu Evangelio. No lo hay. No hay mejor adorno para nuestras esposas que la cruz. No hay mejor adorno para nuestros hijos que tu Evangelio, Señor. Llévanos a ti. Llévanos a ti, Señor, para dejar de ser traidores. En el nombre de Jesús. Amén.